¿Qué tal? Buenas tardes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. El día de mañana estaremos inaugurando la exposición Barro y Fuego, el arte de la alfarería en Oaxaca. Antes que nada, quiero presentar a quienes me acompañan en la mesa. Araceli Ramírez, de San Bartolo, Coyotepec, una de las comunidades representadas en la exposición. A Diego Mieri Terán, director de Innovando la Tradición, que es quien ha organizado el proyecto conjuntamente con Kitzia Barrera, y a Eric Mindling, curador y autor de Barro y Fuego, la publicación que recoge las investigaciones que Eric ha hecho a través de los años del trabajo sobre el barro que se realiza en varios estados de la República. Para nosotros es muy importante este proyecto desde dos puntos de vista. El primero, que tiene que ver con la conexión que se hace con una de nuestras colecciones principales, que es la colección de arte prehispánico. Siempre hemos hablado de la colección como una huella de algo que sigue evolucionando, en lo que se sigue trabajando, y creo que este es el mejor ejemplo de esto. La segunda parte tiene que ver con la línea que hace ya algunos años instituyó el museo sobre arquitectura y diseño, y esto entra en el apartado de diseño. Creo que es importante aprender, a ver las cosas. Son objetos, hechos por comunidades artesanas de nuestro país que vemos a diario, algunas veces en las casas, algunas veces donde se hace comida, y que no vemos como objetos que tienen un diseño específico, un diseño importante. Entonces, esa para mí creo que es la reflexión principal sobre este proyecto, de fijarnos un poco más en lo que significa este trabajo, lo que significa para las personas que trabajan en estos proyectos, y obviamente ver las cosas con ojos más abiertos, darle el verdadero valor que tienen, y aprender un poco. Le cedo la palabra, Eric, a ti, perdón, a Diego, para que nos hable un poco más sobre el proyecto. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos, todas por venir, y quiero aprovechar para una vez más agradecerle al Museo Amparo y a ti, Ramiro, por hacernos este espacio para la exposición, para poder mostrar el barro de Oaxaca. Quiero primero platicarles un poquito de nosotros como organización, Innovando la Tradición, antes de que Eric nos platique más sobre la exposición en sí, de dónde surgió. Innovando la Tradición somos un grupo de personas que nos apasiona el barro y nos apasiona lo hecho a mano, y todo lo que hay detrás de ese mundo, todo lo que hay detrás del mundo del barro, que nos parece de una riqueza incomparable. Y entonces, pues hemos dedicado ya más de 13 años a trabajar en las comunidades alfareras pues básicamente para aprender de los artesanos, para poder justamente compartir la riqueza que vemos en todas estas comunidades, y pues para mostrar esa riqueza al mundo, ¿no? Entonces, como Innovando la Tradición, somos una organización, una asociación civil, y hacemos muchos diferentes proyectos, iniciativas de
de investigación, de promoción y difusión. También tenemos muchos programas, digamos, de formación y desarrollo, de intercambio, como le llamamos, intercambio de saberes entre artesanos. Y tenemos también un lado comercial, que es lo que llamamos el colectivo 1050 grados, a través del cual comercializamos piezas de barro hecho a mano de alta calidad, ¿no? Entonces, básicamente ese es el proyecto que tenemos de Innovando la Tradición y el colectivo 1050 grados. Y pues la exposición es una de las iniciativas, proyectos fuertes que ha ido creciendo con los años. Se inauguró en el 2000, ¿qué fue? En Bélgica, 2014 me parece, 2015 estuvo en 2 museos en Bélgica, después estuvo en Helsinki, en Finlandia, el Museo de Diseño. Se expuso también en la Embajada de México en Berlín, y algunas de las piezas estuvieron en un museo muy importante ahí en Berlín que se llama el Hamburger Bahnhof. Y pues finalmente regresó a México, estuvo el año pasado en el Museo Franz Mayer, y ahora pues contentísimas todas las piezas de barro de estar aquí en el Museo Amparo. Entonces, a lo mejor, Eric, ¿nos puedes contar un poco de cómo surgió? Sí, cómo no. Entonces les voy a tratar de contar 25 años de experiencias en 5 minutos o menos, así que en velocidad. Yo soy de los Estados Unidos, estudié Bellas Artes en la universidad y empecé a trabajar en cerámica cuando tenía 19 años, 20 años. Vengo del mundo privilegiado de clase media, y cuando terminé mis estudios de la universidad quería salir de mi país y ir a aprender cosas importantes. Entonces llegué a Oaxaca, fue en el 92, y vine en búsqueda de barro y en búsqueda de sabiduría, porque de algún parte interior mío yo sabía que había sabiduría en las comunidades de los alfareros en Oaxaca. Llegué y quedé. Viví 20 años en Oaxaca, y en estos 20 años me dediqué a buscar comunidades alfareros en el estado de Oaxaca. En ese entonces, tú llegabas al centro de Oaxaca, preguntabas a quien querías, turismo, oficinas de turismo, INEGI, a quien querías, oye, ¿dónde están los pueblos de barro? Y te decían, bueno, está Coyotepec y está Tzompa. Habían 2 pueblos conocidos, y lo demás no era muy conocido o nada conocido. Y yo no sabía qué había por ahí, pero sabía que existía el barro. Entonces empezaba a recorrer, caminar, explorar, y poco a poco encontrar comunidades en las montañas, los valles, en la costa de Oaxaca, donde tienen 2,000, 3,000, 4,000 años trabajando el barro, sin parar, como parte de su forma de vida, como parte de la cultura, las culturas antiguas que están muy vivas en este país. Para mí, cada de estos pueblos que yo encontraba eran mundos de riqueza, eran joyas, y eran este tipo de joya que nadie veía, completamente invisible ante la gente. Y para mí eran las cosas más bellas que pude haber encontrado. Me dediqué a platicar, a convivir, a conocer cómo eran la gente que hacían el barro, por qué lo hacían y para qué lo usaban. Y así poco a poco, pasando los años, 2, 3, 5, 15, 20, 30, 40, 50 y más pueblos empezaban a aparecer, pequeños imperios de barro. Y un momento muy bonito fue el momento que conocí a Kichi y Diego, porque yo tenía mi cabeza lleno de esos conocimientos, lleno de todo lo que me habían compartido la gente en las comunidades de Oaxaca, que fue una riqueza tremenda. Y lo quería compartir, pero yo no sabía cómo compartirlo. Y entonces, entre una plática que teníamos, salió la idea de hacer un libro. ¿Cuál mejor forma? Y entonces combinamos esos conocimientos con sus habilidades de armar el libro. Y la expo del libro salió, pero de una forma muy chistosa. Para hacer el libro teníamos que hacer fotos de todas las piezas, de todas las comunidades.
Entonces yo iba con un fotógrafo a cada comunidad para hacer la foto de esta pieza, de aquella pieza, y tardábamos un montón en cada pueblo, buscar un cuarto, rentar un cuarto, poner un fondo, poner luces blancos, que nos prestaron unas piezas, hacer las fotos. Un día entero para esto, y fueron 60 pueblos que teníamos que visitar, 60 días de recorrer. Entonces dije al compañero, ¿por qué no mejor compro las piezas? No son tan caros, los llevo a la bodega que tengo en Oaxaca y hacemos las fotos ahí. Ese fue el plan. Yo no soy coleccionista, pero a bajar todas las piezas a la bodega, empiezo a ver crecer una colección de piezas de barro de todos los pueblos de Oaxaca, que yo lo llamaba las Naciones Unidas de Oaxaca. Cada pueblo, cada estilo, cada historia. Y en cierto momento reconocí que esta colección no existía en otra parte. O sea, no hay una colección así del barro de Oaxaca, no existe. Y aquí está, en mi bodega, con las ratas, los murciélagos, el polvo y la cámara para tomar las fotos. Entonces otra vez voy con Kitty y Diego y les digo, oye, cheque esto. Y así nace la idea de la expo que está hoy en el Amparo, que está increíble, de llegar a estas comunidades hasta aquí. Entonces ahí van 25 minutos en muy resumido. En 5 años. Nada, 25 años en 5 minutos, thank you, gracias. Eso es en breve, después les puedo explicar más, pero así llega de allá para acá. Pero lo que sí tienen acá en las salas son 4,000 años de historia, y más de historia son 4,000 años de sabiduría tradicional que está en cada de estas piezas. Como decía Ramiro, las piezas no hablan solo de cocinar frijoles, por si no fuera suficiente eso, pero hablan de todo el diseño ancestral que los alfareros desde la antigüedad han metido en estas piezas. No hay nada en estas piezas que es de casualidad, no más por sí. Cada elemento tiene su porqué. Y para mí eso es lo más fascinante, ¿no? Vemos estas piezas, muchos ven esas piezas y dicen, pues son lindas, son primitivas, son sencillas. Y es al revés, son piezas con una calidad de diseño y especificaciones muy exactas, solo que no hemos sabido cómo reconocerlos. Y eso es lo que yo pude aprender a través de los años con los alfareros. No es que me lo decían, simplemente uno observaba cómo eran las piezas, cómo recolectaba el barro, el agua, qué tan grueso es la pieza, cuánto arena, etcétera, etcétera. Todo era por una razón. Y para mí eso es fascinante, fascinante. Entonces aquí la sala está llena de sabiduría. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y esa es la idea de la expo, compartir un poco de esa sabiduría que es ancestral en este país. Y creo que también es muy relevante esta exposición y estar aquí porque calculamos nosotros que de las 70 comunidades que hemos contado en Oaxaca, un 40%, es decir, unos 30, 35 comunidades en nuestro tiempo de vida, en los próximos 10, 20 años, van a dejar de hacer barro, ¿no? Entonces son 30, 35 núcleos de conocimiento, 35 formas de relacionarse con el medio ambiente, de relacionarse con el barro, 35 formas de entender, o sea, de un cuerpo de conocimiento, ¿no? Que pues se van a desaparecer, lo más probable, ¿no? Entonces, nos gusta hacer visible todo esto, justo porque creemos que es importante que reconozcamos toda esa riqueza y como una forma de apoyar a que la erosión de estos conocimientos no sea tan acelerada. Y es por eso también que le pedimos a Araceli, que nos compartiera su experiencia en el barro, porque pues una cosa es verlo desde fuera, ¿no? Tocarlo, disfrutarlo, comer en barro, cocinar en barro, etcétera, pero otra cosa es hacerlo. Y cuando hablamos de hacerlo, también se abre todo otro mundo de bellezas y complicaciones. Entonces, pues, Cheli, ¿quieres tú compartirnos un poco cómo vives tú hacer barro? Bueno, pues primero que nada, mucho gusto. Soy Araceli, soy de la comunidad de San Bartolo, Coyotepec.
Me he dedicado desde muy pequeña a trabajar el barro. Mis papás me enseñaron a trabajarlo. Empezamos primero ahorita nos estamos dedicando a lo que es las superficies planas, por ejemplo, de las vajillas, mosaicos, que mosaicos es igual a azulejos. Yo desde muy pequeña, cuando empecé a trabajarlo, me daba miedo tocarlo por el que me decían que se iba a romper, ¿no? Y hay veces porque el simple hecho de tocar el barro nos hace perder ese miedo, porque en el principio cuando uno está muy pequeño, pues siempre tenemos ese temor a que nos regañen si una pieza se nos rompe o que si ya se echó a perder y todo. Entonces, por eso es que, mi experiencia es perderle el miedo al barro, y una vez tocándolo, uno ya desarrolla todo lo demás, ¿no?, que viene por delante. Entonces, empecé primero por trabajar mosaicos. Fue lo primero que toqué, fueron los mosaicos, ¿no?, para empezar ¿cómo se llama?, a recortarlos, a esponjearlos, como les digo, todo el proceso. Y ahorita, pues yo les puedo decir que tengo una gran experiencia, porque me siento pues muy feliz, ¿no?, de que nuestro trabajo esté llegando pues a un nivel más alto. Y aquí la idea, nuestra idea de nuestro taller es sacar adelante lo que muchos ya están dejando atrás, y esto pues es el barro, ¿no?, que el plástico y el aluminio y todo eso ha sido su peor enemigo del barro, porque ya muchos ahorita prefieren pues comprar que el plástico, ¿no?, para todo tipo de eventos. Y nosotros nos dedicamos a lo que es la vajilla, porque queremos pues cubrir esa necesidad, ¿no?, de muchos. Entonces, por eso nos hemos dedicado a lo que es la vajilla y el mosaico. Y pues es algo muy bonito. Chely, platicábamos hace unos días y me decía Chely que muchos de sus compañeros de su generación que no quieren tocar el barro. Sí. ¿Nos cuentas un Sí, poco de eso? exacto. Pues yo me dedico a estudiar y a trabajar, ¿no? En las mañanas trabajo, en las tardes estudio. Y hay muchos que, mis compañeras, mis amigas me dicen, ¿no?, ¿y a qué te dedicas? Y yo pues les explico, ¿no?, les cuento sobre mi trabajo. Pero hay muchas de que a veces prefieren como hacerse a un lado, porque dicen, ay, no, pues tú tocas el barro, tú te dedicas a eso, y pues son personas que hay veces que pues yo me quedo así como, pues quizás necesitas como tocarlo para cambiar tu forma de pensar, ¿no?, sobre nuestro trabajo. Y pues sí, tengo eso. Porque ¿qué dicen? O sea, ¿cómo Tienen, lo ven pues, ellos? sí, tienen pues miedo a ensuciarse, ¿no?, porque el barro es, desde que lo tocas, pues se te ensucia, ¿no?, que se te ensucia la ropa, que las manos, incluso hasta la cara, ¿no? Entonces eso es el miedo de ellas, por eso es que no quieren tocar. Sí. ¿Y qué dirías que compensa? Si el barro te ensucia, ¿hay otras cosas que te dé que compensan eso, que te hagan feliz, o qué te da trabajar el barro? Pues yo me siento muy feliz, y siento que es una manera también de distracción, porque, ¿cómo se lo puede decir? Es una manera de distraerse, ¿no?, de mantenerse ocupado, y aparte de eso también es lo que a mí me gustaría en un futuro es tener como un taller, una escuela para los demás jóvenes, para los niños, para las nuevas generaciones que vienen, para poder enseñarles pues nuestras raíces, nuestras costumbres, para que ellos también puedan hacer lo que nosotros pues hacemos y mantener viva esa tradición.
Yo creo que hay algo simbólico en lo que menciona Araceli, o sea, de no querer acercarse al barro. Digo que el barro en este caso representa un montón de cosas a las cuales no nos acercamos porque por desconocimiento o por temor, en este caso, y por ensuciarse. O sea, ¿qué significa ensuciarnos, no? Entonces, creo que la exposición da para verla desde muchísimos ángulos. O sea, como comentaba Diego, la situación del trabajo, o sea, del trabajo manual en nuestro país, que no es apreciado y que por lo tanto es difícil comercializar y es difícil que una persona pueda vivir bien, o sea, de ese trabajo. Entonces van cambiando esas estructuras. La otra parte, lo que comentaba Eric también, o sea, el diseño. Lo que vemos un jarro y creemos que, ok, así el jarro se hizo así o así nos llegó de algún lado. Entonces, que es un proceso que tiene que ver con una cosa que a veces no asociamos con diseño y que es totalmente, es un diseño, como comentaba con Quincia, o sea, muy sofisticado, utilitario también, o sea, y que tiene mucho valor desde mi punto de vista. Sí, repito, o sea, creo que es importante, y lo que esperamos nosotros es un poco cambiar la mirada, que a final de cuentas creo que esa es la labor del museo en todo lo que hacemos, ampliar la mirada, ver las cosas desde otro punto de vista, ver lo que hay detrás de las cosas, que también los objetos no es que salgan de la tierra solos, ni la escultura, ni la pintura, ni el video, ni nada. O sea, qué es lo que hay atrás, tener un aprecio por el trabajo de la gente que tenemos enfrente y poder también, o sea, entendernos mejor nosotros mismos. No sé si hay alguna pregunta o comentario de parte del público. Buenos días, Jorge Puerta, de Periódico Enfoque. Yo quisiera saber si hay alguna pieza muy antigua que no se haya adquirido en algún mercado o alguna pieza usada y que por su diseño valió la pena adquirirla. Y Araceli, si es que hay, no sé, si es que hay una tipo de discriminación, o sea, que tú sentiste cuando entraste a la escuela, a la universidad, y les comentaste eso, o sea, no solo tocar el barro. Pues sí, bueno, yo al principio pues sí me sentí como mal, ¿no? Porque, bueno, en una escuela se encuentra de todo, ¿no? Desde, a veces, ¿cómo les puedo describir? Personas de que se sienten con un nivel muy alto, ¿no? Porque, son educados de otra forma, de otra manera, y bueno, en mi caso, pues sí, yo me sentí mal. El primer día que fui sí me sentí mal porque pues me encontré con una compañera y pues sí, sigue siendo mi compañera, y me preguntó, ¿no? Pues conversamos ahí y ella me dijo que se dedicaba nada más a cuidar a sus hermanas en la casa y sus papás pues le llevaban todo, ¿no? Entonces, y yo le conté cómo ha sido pues mi experiencia sobre el barro, por qué cosas se ha tenido que pasar. Y me sentí mal en el momento en que ella me dijo, ¿y por qué lo trabajas? ¿O para qué lo haces? Y, o sea, no te da pues así lo voy a escribir, ¿no? No te da asco ensuciarte, no te da asco, cómo se te pegan las manos, que se te maltrata la piel y así, ¿por qué no, mejor te dedicarías a otras cosas, ¿no? Y pues sí, sentí feo ese día que me lo dijeron. Sobre la pieza. Sí, todas las piezas, o casi todas las piezas de la colección son piezas comprado directo de los alfareros de 2010 al presente. Entonces son piezas actuales, contemporáneas.
hay unas piezas, hay una pieza que creo que está en la expo que ya es una pieza que podemos decir que está extinto porque la compré de la última barrera de Ixtlán en la Sierra de Oaxaca y ella ya falleció, entonces esa pieza ya no se puede reproducir y en la comunidad ella fue la última de hace 60 años, había 100 mujeres que lo hacían y ya se acabó. Hay otra pieza, esa es la única antigua que tengo y creo que no está en la expo, pero es un mezcalero, un cántaro especial de Coyotepec, que lo encontré con un conocido en Oaxaca y trae una firma de Juventino Nieto, que fue el esposo de una señora muy famosa que se llama Doña Rosa. Y en el mundo de barro en México, en Oaxaca, Doña Rosa es una estrella. Entonces la pieza es firmada por su esposo y con la fecha 1927 puesto. Entonces esa pieza sí es súper única, ¿no? Primero porque tiene firma, que la gente no firma en las piezas. Las piezas no son para firmar, no son para reconocerse como alfareros, pero por alguna razón que a lo mejor los de Coyotepec me pueden explicar, los cántaros de Coyotepec sí los firmaban, los mezcaleros, y ponían la fecha, completamente fuera de serie. Pero de ahí en fuera las piezas son anónimas, ¿no? Representan un pueblo y son nuevas. Todas son piezas tradicionales, pero no son antigüedades, es producción contemporánea, ¿no? Actual. Yo creo que también puede ser un ejercicio interesante, o sea, el recorrer las salas de la colección, recorrer la exposición, ver qué cosas se han mantenido, qué cosas han cambiado, cómo han cambiado, porque también yo creo que es importante y eso es algo que siempre me he preguntado yo, que tenemos esta idea que de las piezas prehispánicas, que todo tenía un sentido ritual. O sea, y hay cosas que tenían un sentido utilitario que eran exactamente para lo que son hoy. O sea, es una cosa para cocinar o para guardar agua o para beber o algo. Entonces, sí para mí es interesante como ese ir y venir entre las exposiciones. Bueno, y agregando un elemento a eso, hay piezas acá, en el recorrido lo vemos, hay piezas que son inventos de los últimos 10 o 15 años, van a ver un avión ahí, ¿no? Que no es muy antigua. A la vez, los tepalcates antiguos en Oaxaca, los más antiguos son de un lugar que se llama San José Mogote. Las primeras formas de cerámica que hacían en Oaxaca eran copias de lo que llamamos Guajes o bules. guajes o bules. Y hay una pieza, ¿y cómo se va el nombre? Me guarda la tortilla ese. Tecomate. Tecomate. La pieza de tecomate. En la costa de Oaxaca hoy en día hay bules, guajes que tienen forma de tecomate que son para guardar tortillas. Y tú puedes ir a la costa hoy en día, como hicimos nosotros, y comprar una olla que tiene la forma de ese bule de tecomate. O sea, esa forma no ha cambiado desde que empezaron a hacer piezas de barro en la costa de Oaxaca hace 4,000 años, ¿no? Entonces eso representa una continuidad impresionante. O sea, la pieza funciona, lo seguimos haciendo 4,000 años después. Mi iPhone lo está cambiando cada 2 años, pero el bule de guaje, esa forma de barro, no tiene por qué cambiar. O sea, una vez que encuentra la forma bien, sigue. Y muchas de las piezas, su herencia, su forma, su diseño es muy antiguo. 1,000 años, 2,000 años, 3,000, en el caso del tecomate, 4,000 años. Está impresionante. Entonces, en ese sentido, su ADN es antiguísima de estas piezas. Buenas tardes, Mario Fuentes de la revista Manera. Una pregunta para Eric. Después de ese tiempo de radicar o residir en Oaxaca, dentro de todas sus investigaciones, ¿qué es lo que contiene el barro negro, que es tan codiciado según se ha sabido? Y la otra pregunta es para Diego. ¿A qué se debe que comenta usted que podría desaparecer este tipo de arte ancestral? Y tan propio de nuestros pueblos autóctonos. Gracias. ¿Qué? Sí, voy con, lo del barro negro. Aquí tenemos gente de esa comunidad que podrían responder mejor, pero bueno, yo saco mi versión. Primero el poético y luego el científico. El poético es que el barro negro, ¿qué contiene el barro negro? Pues tiene belleza, tiene
excepcionalismo, de que barro de color negro en el mundo es una cosa muy escaso, muy raro. Es una técnica poco común. Tiene la noche, tiene el inframundo, tiene ceremonia, tiene alma, tiene una belleza. El barro negro tiene mucho mito y leyenda. Y los del pueblo lo podrían comentar más que yo. Científicamente mi respuesta sería esta, o no sé científico, pero lo que tiene Barro Negro también es que Coyotepec está muy cerca a la ciudad de Oaxaca. Entonces cuando el mundo de afuera empieza a llegar a Oaxaca, el mundo industrial en los años 30 y 40, uno de los primeros pueblos impactados fue Coyotepec, porque el barro negro lo hacían para cántaros, para sacar agua de los pozos profundos de valles centrales, para botellas para cargar el agua, para mezcaleros para transportar y vender el mezcal, etc. Y rápidamente llega lámina, lata, bombas para sacar agua de los pozos. Entonces rápidamente el barro negro está viendo impactado por el mundo industrial. Pero tiene la suerte de estar muy cerca de la ciudad de Oaxaca, y eso quiere decir que ese mundo de dinero, el mundo de turismo, fácilmente puede llegar a Coyotepec y empezar a comprar lo que están produciendo allá. Hay una transición entre el mercado antiguo, que fue vender en las comunidades, a un mundo nuevo, que es vender al turismo, a clase media. Y entonces tiene presencia, es de los primeros pueblos en el sur de México que tiene difusión, digamos, presencia ante la sociedad urbana que está llegando. Y como es un barro único y precioso, agarra fama. La gente tiene interés en ese barro y lo están viendo desde los 40. Hay otros pueblos en Oaxaca que también trabajan de su forma barro precioso, pero son pueblos muy lejos, no llegan a la ciudad no llegan a ellos, entonces no sabemos que existen. Entonces el barro negro, por decirlo de otra forma, ha tenido informalmente un proceso de mercadotecnia desde hace casi 100 años, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos apreciando. Había una portavoz que fue Doña Rosa, que se hizo famoso de cierta forma, y ya. Y está sobre la carretera, entonces es muy fácil ir allá y comprar, y los alfareros allá han podido tener interacciones con el mundo de turismo, el mundo de compradores, y adaptar su barro al interés que tenemos acá, ¿no? O sea, en vez de una pieza para sacar agua del pozo, vamos a hacer una cosa para poner sobre la mesa y que se ve bella. ¿Por qué habla usted de que se desaparecería este arte dentro de unos cuantos años? Bueno, Chely mencionó ya algunas razones. Uno es justo pues sí le podemos llamar la invasión de productos industriales de plástico, de aluminio, de peltre y de muchas otras tecnologías que pues hacen que los usos tradicionales del barro caigan en desuso. Obviamente también impacta la migración, ¿no? Lo que ya conocemos desde hace muchas décadas, la migración a Estados Unidos. Entonces hay también un cambio de la, digamos, la demografía y cómo la gente vive en los campos, se va moviendo a las ciudades, se va moviendo a Estados Unidos, y entonces pues se van abandonando los oficios tradicionales. Hay también, los mercados van desapareciendo, no solo los mercados locales, sino también los mercados de más lejos van desapareciendo. Afortunadamente también están regresando, está regresando el interés, que eso es algo que hay que notar. Y también hay unas causas para la desaparición del barro que son menos visibles. Uno es, bueno, lo mencionaba Chely, las narrativas alrededor de lo que es estar en contacto con la tierra, ¿no? Y las narrativas alrededor de lo que es el mundo rural o el mundo indígena, ¿no? Que se concibe como algo atrasado que hay que dejar de lado, que hay que superar. Entonces todas estas historias que se cuentan sobre cómo algo que es industrial, urbano, es más valioso que algo que es rural, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo es cuántas veces
en la televisión vemos a gente en un yate o en un avión, un empresario en la ciudad de Nueva York, a lo cual se aspira, y cuántas veces vemos una imagen dignificada de un artesano, ¿no? O de alguien trabajando en la tierra. Y un punto más, que es un poco polémico, pero es el impacto de los programas de ayuda, tanto de gobierno como de organizaciones sociales y de grupos de diseñadores, por ejemplo, ¿no? Tienen, más de las veces tienen un impacto negativo, entonces, que hace que la gente vaya dejando sus oficios tradicionales, sus formas tradicionales de existir, ¿no? Uh-huh. Decía Araceli hace un momento, hablaba, le entendí así, de talleres. Quiero creer que esos talleres serían incluso para motivar a la juventud a que no abandone este arte. Sí, así es. Como dije hace un momento, que me gustaría pues dar clases sobre la preparación, sobre pues los valores, ¿no?, que tiene, y más que nada encontrar pues la vida que hay dentro del barro, ¿no?, porque muchos lo consideran como algo pues que no nos va a funcionar, ¿no? Pero sí, a mí me gustaría eso, dar talleres de alfarería para que uno pueda mostrarle a los niños, a los jóvenes también, sobre la vida que hay dentro del barro. Bueno, yo creo que vamos ahora a ver las cosas, que es importante, y poder continuar la conversación enfrente de ellas. Muchas gracias. Mañana habrá una plática, como siempre, a mediodía. Están cordialmente invitados. Hasta luego.